Buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a comenzar la clase ahora con el tema de funciones. Lo que vamos a ver en este tema, jóvenes, van a ser unas definiciones, conceptos. Luego vamos a ver cómo delimitar a una función para que existan sus valores. Vamos a delimitar estableciendo cuál es el dominio, la imagen. Vamos a ver las formas de representación de una función. Luego vamos a ver operaciones entre funciones y vamos a conocer los distintos tipos de funciones. ¿Ya? Entonces, primero las definiciones. ¿Recuerdan lo que era una relación, jóvenes? A ver, una relación es un subconjunto de un producto cartesiano, ¿no es cierto? Es decir, es un grupo de pares ordenados, una relación. Una función, ¿encontraron el concepto de función, jóvenes? ¿Cuál será el concepto de función? Es un conjunto de pares ordenados. La función y algo más, hay algo más. Porque una relación es un conjunto de pares ordenados y una función es un conjunto de pares ordenados, pero hay algo más. Donde nunca se repite el primer elemento. Precisamente, donde el primer elemento nunca se repite. ¿Ya? Eh, es decir, una función no es nada más que una relación donde el primer elemento nunca se repite. Eso es una función. Es un conjunto de pares ordenados, X e Y, es decir, como una relación, conjunto de pares ordenados donde el primer elemento nunca se repite. Además, vamos a ya ponerles nombres a las componentes. La primera componente es X, la segunda componente es Y. La segunda componente se conoce como variable dependiente o imagen de la función. Esa flechita está mal, tiene que ir a la Y. Y la primera componente es X. Y, Y X. Entonces, Y es la variable dependiente y X es la variable independiente. ¿Por qué se llamarán así? ¿Qué entienden ustedes por dependiente y por independiente, jóvenes? ¿Saben lo que será dependiente o independiente? Dependiente podría ser como perteneciera a algo de ella y independiente solo, digamos así. El independiente solo no necesita a nadie. En cambio, el dependiente sí necesita, ¿verdad? Sí necesita a otro. A ver, por ejemplo, ¿ustedes son dependientes de sus papás? Sí, Algunos son independientes, pero otros dependen de sus sí. papás. Entonces, para hacer algo dependen de lo que digan los papás, ¿no es cierto? Depende de lo que hagan los papás para lo que ustedes hagan. Entonces, no son independientes. En cambio, las personas que viven solas ya son independientes. Entonces, eh, habíamos visto que una relación es un conjunto de pares ordenados, ¿no es cierto? Una relación es un subconjunto de un producto cartesiano. En el producto cartesiano combinábamos cada elemento del conjunto de partida con cada elemento del conjunto de llegada. En una relación, el conjunto que contiene a todos los primeros elementos, ¿cómo se llamaba, jóvenes? Hicimos en los últimos ejercicios. El conjunto que contiene a todos los primeros elementos de una relación se llama Conjunto de partida. dominio de la relación. Es el conjunto de partida, es el dominio de la relación.
Y el conjunto que tiene a todos los segundos elementos de la relación, ¿cómo se llama ese conjunto? Imagen. Imagen de la relación. Entonces, cada par ordenado de la relación era una flechita que partía del primer elemento y llegaba a cada segundo componente del par ordenado de la relación, ¿recuerdan? Entonces, una definición más de función es que la imagen de x, es decir, al tener la flecha de partida de x del primer componente, llega a y. Entonces, la imagen de x por la función f de x es y, es única. La imagen de x sobre el conjunto de llegada a partir de la función f de x es única. ¿Qué significa eso? En cada par ordenado, nunca se va a repetir la primera componente. ¿Ya? Terminen de copiar y ahorita continuamos. Se les llama variable independiente porque puede variar el valor de x. Y se llama variable dependiente porque según varíe el valor de x, varía el valor de y. Si x es 7, y va a ser 21. Si x es 2, por ejemplo, y va a ser 6. Si x es 3, y va a valer 3. Si x es 5, y va a valer 15. La función es y igual a 3x. ¿Ya? Entonces, según cambie el valor de la variable independiente, va a cambiar el valor de la variable dependiente. Por eso depende. Y depende del valor de x. El valor de y está en función del valor de x. ¿Ya? ¿Terminaron de copiar, jóvenes, para pasar a la siguiente diapositiva? Vamos a continuar. ¿Ya? Las funciones que vamos a estudiar son funciones reales de variables reales. El valor de la variable dependiente está en función del valor de x. Es decir, nosotros vamos a estudiar funciones reales de variables reales. Los valores que vamos a tener de y y de x tienen que existir, tienen que ser reales. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que y está en función del valor de x. Así se escribe una función. Y igual a f de x. Esto se escribe y está en función de x. Y x. ¿Y eso qué significa? Que y depende del valor de x. ¿Ya? Eso significa esa expresión. Esta es la función. Y es igual a f de x. Y está en función del valor que le demos de x, a x. Le damos un valor a x, reemplazamos en la fórmula y hallamos un valor de y. ¿Ya? Esas líneas para complementar. Después, como dice que la función es real, y tiene que pertenecer a los reales. Como dice que la función es real de variable real, entonces x también tiene que pertenecer a los números reales. Y x tienen que pertenecer a los números reales. A eso se le llama función real de variable real. La función es y ¿de quién depende? Depende de x. Y es una función de x, y está en función de x, y depende del valor de x. ¿Ya? ¿Cómo se la representa? Habíamos visto que los productos cartesianos los podemos representar mediante diagramas de Venn. Dice, la función tiene un dominio del cual parten las flechitas y llegan a la imagen. ¿Recuerdan? Las flechitas parten del dominio y llegan a la imagen. La condición es que el primer elemento nunca se repita en dos flechas.
Es decir, del conjunto de partida nunca tiene que salir dos flechas del mismo elemento. Es la principal característica de una función. El primer elemento nunca se repite. En dos flechas nunca va a haber el primer elemento. Pueden llegar dos flechas a un mismo y, a una misma variable dependiente, pero no pueden salir dos flechas del mismo lugar. ¿Ya? Entonces así se representa. Los valores de X salen del conjunto dominio y están vinculados, están relacionados, es decir, una relación es un par ordenado de una primera componente con una segunda componente. Entonces, en una función, los elementos de un dominio están relacionados con elementos de la imagen. ¿Qué significa relacionados? Que forman pares ordenados. El primer componente pertenece al dominio y el segundo componente pertenece a la imagen. ¿Ya? Ya hemos visto. La función solo son los pares ordenados donde el primer elemento nunca se repite. ¿Ya? Las formas de escribir una función o de anotarla, de ahí viene el nombre de notación, son las siguientes. E igual al dominio de la función. ¿Listo? E representa el conjunto dominio. Dominio de la función es D sub F. Una F chiquitita debajo de la D mayúscula. Eso representa el dominio de la función. F es la imagen de la función y se dice la función F parte del conjunto dominio y genera su imagen en el conjunto F, en el conjunto imagen. También se puede expresar la función F tiene su dominio en el conjunto D y genera su imagen en el conjunto imagen. ¿Ya? X es la variable independiente y genera su imagen en la variable dependiente Y. Y se los voy a escribir también para que lo tengan. F. ¿Ya? Eso dice esta partecita de acá. Y aquí lo que dice es la variable Y. Eso es lo que nos dice. ¿Listo? Entonces, esta expresión dice, la variable independiente X genera su imagen en la variable dependiente Y. ¿Ya? Cuando hablamos de mayúsculas, el dominio genera su imagen en el conjunto imagen. ¿Listo? Ahora, como la variable independiente genera su imagen en la variable dependiente, el valor de la variable dependiente está en función del valor de la variable independiente. Eso lo vamos a escribir. Significa. Y aquí lo voy a escribir con otro color. En la variable Y. Variable independiente.
qué se le llama dependiente? ¿Por qué se le llama independiente? Porque y depende del valor de x. Nosotros vamos a dar un valor de x y reemplazamos en una ecuación y hallamos el valor de y. ¿Ya? Esto se lee y igual a f de x. Voy a escribir cómo se lee. Y de x. Así se lee. Y igual a f de x. Y igual a f de x. Esto significa la variable dependiente y está en función del valor de la variable independiente x. Todo eso significa. ¿Listo? Ahora continuamos. Todo elemento x, todo elemento independiente, toda variable independiente del conjunto dominio, todo elemento del dominio posee su imagen en el conjunto imagen. ¿Ya? El conjunto dominio se lo conoce como dominio y se escribe dominio de la función. ¿Listo? En una función, todo elemento del dominio tiene su imagen en el conjunto imagen. Terminen de copiar estas anotaciones y ahorita continuamos. ¿Listo, jóvenes? Esta parte es teoría, tienen que saberla. Lo que más me interesa es esta anotación. La función está definida como un dominio que genera su imagen en el conjunto imagen. Ya, esta partecita. En la función f, el dominio tiene su imagen en el conjunto i. La función está definida como un dominio que genera su imagen en el conjunto imagen, donde la variable independiente x genera su imagen en la variable dependiente y, donde y está en función de x o y igual a f de x. ¿Ya, jóvenes? Terminen de copiar y ahorita continuamos. Vamos a ver. Ya. Ahora, vamos a ver lo que es la evaluación de una función. Evaluar una función significa hallar el valor de y a partir de un valor de x. Donde las variables ya juegan roles. Tenemos a la función que va a ser como una máquina y el rol de x es funcionar como un insumo, es decir, algo que entra en la máquina. Y el rol de la variable dependiente y es ser el resultado del procesamiento dentro de esa máquina. Y la función viene a ser como una fórmula, ¿ya? En esa fórmula nosotros ponemos el valor de x, funciona la maquinita y sale un valor de y. ¿Listo? Entonces el rol de las variables son esas. Las escribiré para que las tengan. Evaluar funciones significa el rol de las variables. X, rol y cumple el rol de producto. Miren, abajo le puse los L's y arriba ninguno. Ya. Y el rol de la función. El rol de máquina fórmula. El rol de la función f es el de operar como una máquina o como una fórmula, en la cual se colocan los insumos o se colocan los valores de la variable x y salen los valores de y. Entonces, x se comporta como una cajita mágica. Una caja mágica.
Eso cuando estamos hablando de una fórmula. ¿Ya? X se comporta como una caja mágica cuando tenemos a la función escrita como una fórmula. ¿Ya? Vamos a ver la evaluación de funciones y ahí vamos a apreciar ese concepto que les acabo de decir. Con este, con este. ¿Ya? Entonces, el rol que cumplen las variables de X es ser el insumo, es decir, lo que entra, la materia prima, lo que entra para que funcione la máquina. La fórmula de la función, la fórmula, significa que opera como una máquina. Y el resultado del funcionamiento de esa máquina, el resultado de de operar la función, es Y. Y que es lo mismo que f de x, porque Y está en función de x. Cuando nosotros veamos f de x, es lo mismo que decir Y. ¿Ya? Y es igual a f de x. F de x es lo mismo que decir Y. ¿Ya? Así que no se espanten. Si alguna vez ven f de x y no ven y, significa que esa f de x es y. ¿Ya? No se tienen que asustar, jóvenes. ¿Están siguiendo hasta ahí, jóvenes? ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí, Lisa. Ya, ya. Vamos a continuar entonces. Entonces, evaluar la función significa hallar el valor de la variable dependiente y para un determinado valor de la variable independiente x. Lo que les decía, hallar cuánto vale y cuando tenemos un valor de x. Eso nosotros nos lo imaginamos como meter x dentro de la función para hallar el valor de y. ¿Ya? Es decir, para evaluar la función f de x para un valor dado de x, por ejemplo, cuando x valga a, significa que nosotros en lugar de x en la función vamos a colocar a. ¿Ya? Fíjense esta función que voy a escribir en este momento. Y igual a 5x elevado al cuadrado más 2x menos 1. ¿Listo? Esa es la función. Ahora, yo les pido hallar f de x igual a 2. F de x igual a 2. Esto va a ser igual a incógnita. ¿Listo? Si tenemos esta función y igual a 5x al cuadrado. Voy a modificar. 5x al cuadrado. Ahí. 5x al cuadrado más 2x menos 1. Esa es nuestra función f de x. Ahora, f de x igual a 2 significa que nosotros tenemos que hacer la siguiente operación. Tenemos que reemplazar. Entonces, evaluar la función significa reemplazar valores. ¿Qué valor? De x igual a 2. Y tendríamos lo siguiente. Miren, en lugar de x. Aquí dice y. Y es lo mismo que f de x. F de x igual a 2 es igual a 5 por 5 por x al cuadrado más 2 x menos 1. Fíjense, les dije,
X se comporta como una caja mágica cuando tenemos a la función como una fórmula. Aquí está la función como una fórmula. Y igual a la función f de x. F de x es la fórmula. Y igual a 5x al cuadrado más 2x menos 1. Ahora, evaluar la función significa hallar el valor de y cuando tenemos un valor de x. Hallar f, hallar la función cuando x vale 2, por ejemplo. Entonces vamos a evaluar la función cuando x vale 2. Eso significa decir, reemplazamos valores de x igual a 2, reemplazamos los valores de x igual a 2, los reemplazamos. ¿Ya? Esta R quebrado B significa reemplazar valores de x igual a 2, 2 puntos. Entonces reemplazamos. Aquí decía Y, pero Y sabemos que significa f de x. F de x igual a 2, entonces en lugar de x ponemos 2. Yo le pongo cuadrado. Cuadrado. Ahí está. ¿Ya? El cuadrado. Lo voy a bajar un poquito. Al cuadrado. ¿Ya? Esta es la función. 5x al cuadrado más 2x menos 1. Cuando estamos evaluando la función, x se comporta como una cajita mágica. Donde hay x, nosotros colocamos el valor. Entonces, les voy a colocar un valor. Entonces, 2, estoy colocando el valor de x en la cajita. ¿Ya? Y aquí escribo f de 2. Tienes 2 de x, ¿no es cierto? F de x en lugar de x estoy poniendo 2. Es igual a 5 por 2 al cuadrado. ¿Cuánto es, jóvenes? 2 al cuadrado. 4, 4. 4 por 5, 20, 20. 20. Después más 2 por 2, 4, 4. Y menos 1, ¿no es cierto? Menos 1. Todo eso es igual a 24 menos 1, 23. 23, Entonces, jóvenes, f de 2 es igual a 23. ¿Qué significa? Cuando x es igual a 2, y vale 23. ¿Listo? Entonces, evaluar una función para un valor de x significa reemplazar el valor de x en donde veamos x. ¿Cómo evaluamos? Colocamos x, en lugar de x colocamos un paréntesis vacío, como hemos visto ahí de azul. Y decimos reemplazar valor de x igual al número que tenemos. Entonces, donde había x, dejamos un paréntesis y ahí colocamos los valores que estamos reemplazando. Luego se convierte simplemente en números, hacemos las operaciones y hallamos el valor. Ese es el valor de y cuando x vale 2. Es decir, es el valor de la función cuando x vale 2. F de x es y. Y cuando x vale 2 es 23. Entonces, cuando x vale 2, y vale 23. Enseguida vamos a ver ejemplos más ordenaditos, pero es para que tengan una idea de cómo funciona, cómo opera una función. ¿Listo? Vayan copiándoselo y ahorita yo les busco un... Ya. Lo que les decía, jóvenes, a mí me gusta mostrar este ejemplo. Esto para mí se parece mucho a una moledora de carne. Si ustedes alguna vez han ido al mercado a comprar carne o han acompañado a sus mamás a comprar carne, ven que tiene un embudo así para colocar la carne, esa es la tolva de alimentación, y por el otro extremo sale por un tubito la carne molida. Entonces, si ustedes agarran un bollo blando, lo colocan acá, la moledora funciona, muele y sale bollo molido. Si agarran sobaco, lo meten en la maquinita, ¿qué va a salir? Va a salir sobaco molido. Si en la maquinita meten faldón, ya se quedaron sin asado, lo muele y sale carne molida de faldón.
O imagínense otro tipo de molinos, los molinos de grano, esos molinos de a martillos, los famosos. Entonces ahí ustedes meten maíz. ¿Qué va a salir, jóvenes? Harina de maíz. Harina de maíz. Si metieran trigo, ¿qué va a salir? Harina de Digo. Si meten arroz, arroz molido o harina de arroz. harina de arroz o arroz molido. Si meten soya, Yo prefiero soya. harina de soya. Si meten frijoles, harina de frijol. Depende de lo que metamos, va a salir un resultado distinto. Si metemos harina, si metemos maíz, no va a salir harina de trigo, va a salir solo harina de maíz. ¿Ya? Entonces, el primer elemento nunca se repite. ¿Listo? Nunca se repite. Eso es lo que se conoce como evaluación de una función. Metemos un valor de x a esta función y nos sale un valor de y. ¿Ya? A eso se llama evaluación de función. Veamos otro videito, uno un poco más animado también, y ahorita volvemos a este. ¿Ya? Vamos a ver un video que tengo yo guardado. Espérenme. Es un poco más animado. Esperemos que esté bien. No está tardando. No, continuemos nomás por lo que tenemos. Ya, continuamos. A una entrada le corresponde una salida. Comencemos entonces. Ahí aparece el video. Funciones. Una función es una especie de maquinita. Tú le das un objeto y te arroja otro. Le das el material y te produce alguito. Vamos a verlo con unos ejemplitos y luego vamos a formalizar esto. Voy a aparecer mi maquinita. Ya, veamos este videito. Veamos este video un poco animado. Comparto. Entonces aquí voy a poner pausa. Puede haber distintos tipos de relaciones o funciones, como por ejemplo la relación de una persona y su edad. Habíamos visto José Gabriel, colocamos un nombre acá y nos va a sacar su edad 18. De Luis, colocamos a Luis acá en la maquinita y la máquina de la función de la edad de una persona nos va a sacar su edad 20. Pero si volvemos a colocar a Luis acá, a Luis Berríos Guerrero, no nos va a sacar otra edad, no nos va a sacar 25, nos va a seguir sacando 20. ¿Eso qué significa? Que la imagen de una variable por una función es única. Es decir, en los pares ordenados de la función, el primer elemento nunca se repite. ¿Ya? Pero lo que estamos estudiando no son cualquier tipo de relaciones, sino estamos estudiando simplemente relaciones o funciones de números reales, de variable real, donde la función, el valor de y va a ser un número real y la variable de la cual depende va a ser una variable también un número real. Y es real y x también es real, es decir, son números que existen y cumplen con las propiedades de los números reales que ustedes van a estudiar a más detalle cuando estén en cálculo 1. Pero ya tenemos que ir conociendo cómo funcionan, cómo se trabaja con las funciones para garantizar que el resultado sea un número real y que el insumo, la variable independiente, también sea un número real. ¿Ya? Acá estamos viendo el ejemplo de la función f de x igual al triple de x. El triple de x lo traducimos en una fórmula, y es igual a 3x, o la función de x es igual a 3x. Si metemos el valor 1, el triple de 1, ¿cuánto va a ser? 3 por 1. 1. 3 por 1, 3. 3. Si en lugar de x colocamos 2, miren, en lugar de x, imaginamos un paréntesis, y ahí, f de 2, ¿cuánto sería? 3 por
por 2, 2 y el resultado sería 6. 6, ¿no es cierto? Entonces, está aquí la función escrita dependiendo de esta variable independiente. Se le llama variable porque su valor puede variar. Por eso se le llama variable. Entonces, a ver, yo lo hago variar y quiero saber el valor de y cuando x vale 10. Entonces, f de 10 es igual a 3 por f de x igual a 10, 3 3 por, por 10, y el resultado es, 30. entonces, y vale 30 cuando x vale 10. A ver, no me convence. F de menos 7, cuando x vale menos 7, ¿cuánto valdrá y? Menos 7. 7 por menos 3, ¿cuánto es? 21. 7 por menos 3, 21. Menos 21. 21. menos 21. Más por menos, menos, ¿no es cierto? Entonces, miren, no necesitamos escribir a todos los pares ordenados que existen en la función. Simplemente la fórmula. Y ya si me piden para un número, bueno, reemplazamos ese número y hallamos. Pero los pares ordenados que cumplen con esa función son infinitos, porque los números reales son infinitos. ¿Ya? Entonces terminamos de ver este videito y luego vemos los tipos de representación de una función. Ya, jóvenes, y también las evaluaciones ya con otro ejemplo. Voy a parar la grabación y continuar. A ver. Entonces, miren, una empresa. ¿Cómo sería? Si, si usamos 10 viajes para esta empresa de mensajería, ¿cuánto tendríamos que pagar al mes? Si solo solicitamos 10 viajes. Los 12 porque es fijo. Fijo, pero si contratamos 10 viajes en el mes, ¿cuánto tenemos que pagar? Sí o sí, usemos o no usemos, están los $12. Más $5 por cada viaje. ¿Y cuántos viajes fueron? 62 sería. Igual a 10, 12, perdón, 12 más 5 por 10, 50. Igual a 62. Hace rato dijimos, si usamos 100 viajes sería 12, es el cargo fijo, usemos o no usemos, más $5, que es el precio por los 100 viajes. Eso es igual a 12 más 5 por los 100, 500, igual a 512 viajes. Si usamos un solo viaje, jóvenes, igual pagamos el cargo fijo de 12 más 5 Más cinco. por un viajecito. Igual a cuánto sería? 17. 12 más 5 igual a 17. En general, el costo de la cuenta, cuánto tenemos que pagar mensualmente, va a ser una función de x igual a 12 más 5x, ¿verdad? Y estamos metiendo. Si son 10 viajes, f de 10 igual a 12 más 5 por 10 igual a 62. Si fueran 100 viajes, f de x igual a 100, en lugar de x ponemos el valor de la variable independiente. 100. 12 más 5 por 100 es 12 más 500, 512. Entonces, eventos de la vida real los podemos representar mediante funciones, jóvenes. ¿Qué significa? Mediante ecuaciones, donde nosotros podemos cambiar el valor de la variable independiente, x, y el resultado y va a ser distinto para cada valor de x que tengamos. Eso se llama evaluar la función. Nosotros metemos un valor de x acá y sale un valor de y. ¿Listo? A eso se llama evaluar la función. Continuamos viendo el video y ahorita continuamos. ¿Ya? Ver pausa. Entonces así opera una función. Cuando evaluamos los valores de la variable independiente x, los introducimos en la función y obtenemos los valores de y. A veces podemos representar situaciones de la vida real mediante una fórmula.
mediante una fórmula. Por ejemplo, la factura de luz depende de las personas que viven en la casa. ¿Ya? Digamos que una persona consume 50 bolivianos mensuales de electricidad. Dos personas consumen 100, tres personas consumen 150 y así sucesivamente. O del agua, cada persona consume unos 40 bolivianos mensuales de agua. Cuando son dos personas consumen 80, cuando son tres personas 120 y así sucesivamente. Entonces podemos tener funciones de la vida real representadas mediante fórmulas. ¿Ya? El segundo trabajo de investigación va a ser realizar una observación, elaborar los pares ordenados de una función durante 30 días y tratar de ver a qué tipo de función se parece. Nosotros vamos a hacer el estudio con el consumo de agua. Diariamente vamos a ir midiendo cuánto estamos gastando de agua. Miren, para esta función f de x igual a 2x al cubo, ya sabemos que f de x significa y. Nosotros podemos entender como y igual a 2x al cubo. Vamos a evaluar esta función para los valores de x igual a 2, para x igual a menos 3 y para x igual a 1. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa reemplazando los valores de x en la función. Es decir, vamos a limpiar, vamos a tener la maquinita, la limpiamos. ¿Qué significa limpiarla? Borramos x y en lugar de x dejamos un paréntesis. ¿Para qué? Para que ahí reemplacemos el valor de x. ¿Ya? Evaluar la función, jóvenes, evaluar la función, no, esto evaluar la función significa reemplazar los valores. Reemplazar los valores de x. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a evaluar la función? Tenemos que hacer en este ejemplo por acá. Evaluar la función para estos valores de x. Cuando x vale 2, reemplazamos y hallamos cuánto vale y. Cuando x vale menos 3, reemplazamos y hallamos el valor de y. Cuando x vale menos 1, reemplazamos y hallamos el valor de y. ¿Ya? Entonces, miren. Cuando x vale 2, reemplazamos. Aquí está. X genera su imagen. Esta flecha significa que genera su imagen en la función f de x. X genera su imagen en y. ¿Qué es y? F de x. ¿Y qué es f de x? Es la fórmula que está al otro lado de la igualdad. ¿Ya? X genera su imagen en la función f de x y la f de x es 2x al cubo. Aquí lo dice. Ahora, cuando x es igual a 2, entonces la función f de 2, ¿vieron? Donde había x dejamos paréntesis y ahí estamos rellenando. Ahí estamos rellenando con los valores de x igual a 2. En lugar de x pongo 2, en lugar de x pongo 2. Y el resultado va a ser, cuando x vale 2, 2 al cubo, 2 por 2 por 2, es decir 8. Por 2, 16. Cuando x vale 2, f de x es igual a 16. ¿Ya? Cuando x es igual a menos 3, entonces se genera la imagen en f de x y en lugar de x es como si limpiáramos la maquinita. Imagínense que hemos limpiado todo donde había x. Todo lugar donde había x lo limpiamos. Entonces, reemplazamos menos 3. Aquí miren, en esta nos la copiamos la fórmula, solo que en lugar de x dejamos paréntesis vacío y ahí colocamos menos 3. Aquí en lugar de x colocamos menos 3. El resultado va a ser menos 3 al cubo. Siempre que elevamos un número a una potencia impar, el resultado mantiene su signo. Menos 3 por menos 3 se vuelve más 3. Dice, multiplica una vez más para que sea el cubo. 9 por menos 3 se vuelve menos 27. Menos 27 por 2, menos 54. ¿Ya? Después reemplazamos con x igual a menos 1. Con x igual a menos 1, x igual a menos 1, reemplazamos donde había x, ponemos menos 1, menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por 2 es menos
menos 2. ¿Ya? Ahora estamos reemplazando el menos 1. En lugar de x colocamos menos 1. En lugar de x colocamos menos 1. Y cuando x vale menos 1, la función f de x vale menos 2. ¿Ya? Entonces hemos hallado unos cuantos pares ordenados para los valores que nos pidió ese ejercicio. Miren, cuando x vale 2, y vale 16. Cuando x vale menos 3, y vale menos 54. Cuando x vale... Cuando x vale menos 1, x vale menos 2. ¿Ya? Entonces eso es evaluar la función. Yo a veces digo, reemplazar valores de x igual a 2, así lo pongo. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que en la función f, en lugar de x, ponemos el 2. ¿Listo? Vayan copiándose este ejemplito hasta acá. Esta es una evaluación de funciones. Vayan copiándose hasta acá y enseguida continuamos. Y vamos a continuar. Entonces, las propiedades de la función, la principal propiedad es que el primer elemento nunca se repite. Eso significa que la imagen de x por una función f es única. Es decir, en todos los pares ordenados, la primera variable o la primera componente nunca se repite. Si dos pares ordenados tienen el mismo valor de x, entonces también van a tener el mismo valor de y, es decir, va a ser el mismo par ordenado. ¿Ya? Si es que es parte de una función. Ahí saquenle una captura para que vayan completando enseguida. Les quiero mostrar un par de diapositivas más. Saquenle captura y ahorita continúo. ¿Ya? Entonces, hay tres formas de representar una función joven. Hemos visto algo en el video. La primera es la representación analítica de una función mediante una ecuación o fórmula. Así, por ejemplo, y igual a x al cuadrado. La segunda forma de representar una función es mediante tabla, donde están los pares ordenados. Cuando x vale menos 2 al cuadrado es 4. Cuando x vale menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Cuando x vale 0 al cuadrado, 0. Cuando x vale 1 al cuadrado, 1. Cuando x vale 2 al cuadrado, 4. Cuando x vale 3 al cuadrado, 9. Entonces, gráficamente, se representa también una función. Cuando x vale menos 3, y vale 9. Cuando x vale menos 2, y vale 4. Cuando y vale menos 1, cuando x vale menos 1, y vale 1. Cuando x vale 0, y vale 0, x1, y1, x2, y4, x3, y9. Entonces, hasta aquí quería llegar hoy, hasta la forma de representar una función. Hay tres formas para representar una función. Una es mediante fórmula, y igual a x al cuadrado, o f de x igual a x al cuadrado. Recuerden, y es lo mismo que decir f de x. ¿Ya? Y es lo mismo que decir f de x. Después, la otra forma de representar es, aparte de la tabla donde están los pares ordenados, es representar esos pares ordenados en el gráfico. Aquí está la coordenada menos 3 en x y 9 en y. Aquí está la coordenada menos 2 en x y 4 en y. Menos 1 en x y 1 en y. 0 en x, 0 en y. Entonces representamos esos pares ordenados como coordenadas en el plano cartesiano. Y unimos los puntitos y tenemos la gráfica de la función. ¿Ya? Hasta ahí vamos a terminar el día de hoy, jóvenes. Hasta ahí vamos a terminar el día de hoy. Vayan copiándose.